En el aire el futuro igualmente de Brian Rodríguez, posición por la que competiría el Chino Huerta si es que el uruguayo se quedara, pero América parece que también se está cubriendo en ese sentido. Roberto, buenas noches. ¿Te hace más o menos sentido el ruido que se empieza a generar? Más menos que más. No te vino sí. muy convencido. Buenas noches. No, si va a regresar Huerta al fútbol mexicano, lo ideal sería a Pumas, por él y por los Pumas. Los Pumas necesitan más a un jugador como Huerta. En América creo que están bien cubiertas esas posiciones. Imagínense cuando regrese Cendejas, Brian Rodríguez en buen nivel, ahí no le encuentro cabida a Huerta, que además por cuestión de historia creo que le convendría más regresar a Pumas. Entiendo que igual pasó por Chivas y por Querétaro también, sí, ¿no? Pero después, sí, pero terminó identificándose más con Pumas, incluso que lo que sucedió con Chivas en su momento. Creo que sería mejor para él, pero no sé, en los términos económicos obviamente pueden inclinar a la balanza hacia otro lado, ¿no? Seguiría pasando, ahora lo vamos a ver más a detalle, Tocayo, pero seguiría pasando esto de los mexicanos de vuelta. Sí, yo lo vengo mencionando. Están en mencionando. Europa, pues van de vuelta. Sí, buenas noches a todos. Te vas a Europa hoy con dos caminos. Uno, triunfar y que te vaya muy bien y dar brincos y llegar a equipos importantes. Y la otra es que te vas de un equipo quizá de media tabla o una cosa así y ya sabes que te van a ir a buscar los 3 o 4 de arriba. Eso es evidente. Yo sí creo que le vendría bien al América. Lo conozco. Es un cuate, es un jugador encarador, es un jugador persistente, perseverante, tiene gol, tiene asistencia. En Chivas no le fue muy bien, pidió su salida, se fue a Pumas y le fue bastante bien, diría yo. Y creo que en América hoy está Violante, a veces habilitan a Borja por el otro lado si no está Brian, pero ¿cuántos partidos realmente van a jugar Cendejas y Brian, que son los ideales? Y tener un refuerzo como Huerta, que te puede jugar también por el centro, aunque lo hace poco. Me parecía interesante en la ofensiva del América para terminar de afilarla. Y aquí sí ya no puedes hablar de un jugador que está en formación. Es un jugador que ya tiene una trayectoria importante y ya vendría como una base sólida del América. El tema es que siempre hay un pero y los peros casi siempre los tiene Adal. Y Adal hoy tiene un pero porque hay otro interesado también en repatriar al Chino Huerta, según entendemos todos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. A mí lo que me dicen es que va más avanzada la plática, porque lo dijiste muy bien, él se quiere quedar en el fútbol europeo, se quiere aferrar a ese sueño, aunque el Anderlecht ya le dijo, aquí ya no va a ser. Él quiere quedarse en Europa, pero me dicen está más cerca de llegar a un posible o eventual acuerdo con Pumas. Lo que dice Roberto. Que con América, y creo que tiene más sentido. Ahora, no descartar que al final es un futbolista que ya mostró cosas muy interesantes en esa primera aventura, que le alcanzó para llegar a Europa, y que hace no mucho fue objeto de deseo del Toluca. Cruz Azul preguntó por él, es decir, el abanico de posibilidades ahí está y existe, pero parece que va más avanzado con Universidad y yo coincido con Roberto, si al final es donde pudo repuntar su carrera, porque en Chivas nunca terminó por cuajar, siempre era una muy buena promesa, pero no daba el último salto, y en Universidad sí, ¿se acuerdan esa camiseta con la que festejaba en alusión a la de Jaime Lozano de rehecho en CU? Creo que está cantado. Pero hay más vitrina en América que en Pumas hoy por hoy, ¿no? Si lo que Chino Huerta busca es pues como reposicionarse en el fútbol mexicano, mejor América que Pumas, ¿o no? Es más atractiva la oferta de América. Sí, como vitrina, como enriquecer tu historia, claro que la América está por encima de Pumas, ¿no? Con todo respeto para los Pumas. Pero claro que le serviría a la América, como dice Ricardo, sí, le serviría a cualquier equipo en México, pero les serviría mucho más a los Pumas, Huerta, actualmente. Ahora ya acá, además de la cuestión económica, ¿qué tanto lo quiere cada técnico? Ustedes imagínense que el de Pumas dice, técnico de Pumas dice, mira, creo que me servirías aquí para entrar en la competencia. Y el de América le dice, no, a ti serías una pieza fundamental para mi ataque. Creo que sería al revés, ¿no? Porque creo que enriquecería la competencia en América y en Pumas sería un titular indiscutible. O sea, mañana llega Huerta y a ver a quién sientas, pero juega Huerta. No sucede así con el América y menos con Cendejas ya recuperado más adelante. Entonces, él tendría que evaluar eso. ¿Qué tanto me quiere cada equipo? ¿Qué tanto me quiere cada técnico? ¿Qué tanto me conoce? Y la otra, ¿dónde está la lana también? Obviamente, que es válido, ¿no? Nomás contar la historia real. Solo rápido en pantalla los nombres de los futbolistas que han pasado por Pumas, por América y por Chivas, en orden distintos, pero que en algún momento han defendido de su carrera las 3 camisetas. No son muchos, ¿eh? Luis García a la cabeza, que es yo creo del que todo el mundo tiene claro. Ahora el Chicote Calderón, pero la lista es muy reducida, perdón. Era un prospecto muy importante en Chivas, se hizo todo el proceso, con goles, con asistencia, y llegó el momento en el que un día llegó el papá, que por cierto estaba muy jovencito, casi como hermano lo veía yo, y dijo, no nos vamos, porque iba a terminar contrato en 6 meses,
y se decidieron ir porque tenía mucha competencia, se fue a Pumas y le fue bastante bien. Sí. Se cambió en ese caso por Mozo, pero ya Chivas iba a perder al jugador. O sea, el jugador, quedándole 6 meses de contrato y todo, estaba completamente libre y por agradecimiento a la institución permitió que se lograran negociar. Eso, así salió de Chivas. Pasa una cosa también, Desiree, que no deja de llamar la atención, porque los números de César Huerta, ahora los vemos, por lo menos los del último torneo, son muy malos, son de una irregularidad alarmante para cualquier futbolista. Sin embargo, si Huerta regresara al fútbol mexicano, se lo pelearían casi todos. Pareciera importar muy poco el presente de un futbolista mexicano con el hecho de haber estado en Europa. Luego nos quejamos que los técnicos nacionales prioricen a los que están en Europa, pero es que la Liga hace exactamente lo mismo. Pues sí, porque ven por sus intereses, no ven esa propiciar el hecho de que los futbolistas mexicanos vayan a Europa. Decías perfectamente cómo inicia ese 2025 en enero que se va para allá. Son 3 cambios de entrenador en la era del equipo belga y realmente el adaptarte anímicamente. Si por ejemplo hacemos una conexión con esa anécdota que dices, Peláez, cuando estaba en Chivas, que llega el papá, claro, era más joven, el futbolista, porque ahora tiene 25 años, 26 va a cumplir en diciembre. Y llega el papá y le dice, ¿sabes qué? Ya no es un ecosistema cómodo para mi hijo, está bien, por agradecimiento, nos vamos antes para que puedas negociar. Llega a Pumas y cae perfectamente porque aprovecha su oportunidad sabiendo que es una ventana única en el futbolista. Le pegas o te vas en caída y ya no tienes oportunidad de irte a Europa. No sé si la tercera etapa con Pumas vaya a ser tan brillante como fue esa etapa donde él utiliza lo del rehecho en CU. Realmente tendría que pensar, con las ventajas que tú dices, si ya va a venir de regreso al país, pues cotizarte. Y Pumas yo no creo que sea el ideal, por más que sea la nostalgia y querer ver a un chino por la necesidad Ahora, de que no tienes que lo ofensiva. extrañan, se fue Huerta, trajeron a Carrillo, que resultó que juega en otra posición, más volante, más... Primero estuvo Rubalcaba. Sí, Rubalcaba, que también se fue y no encuentran. O sea, si algo le falta a Pumas es llegar... Tiene 3 centros delanteros, el Memote, tienen a este chico Morales de Toluca, tienen a Juninho. Le falta trabajo por fuera y le caería como anillo al dedo. Por supuesto. No, insisto en eso, en la irregularidad del futbolista mexicano parece que no importa a la hora de volver al fútbol mexicano, eso no termina por dejar del todo bien parada la liga, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, yo siempre voy a celebrar que alguien se vaya, como nos encanta decir, fracasó en Europa. Yo voy a celebrar que se vayan a fracasar, porque para cruzar el charco hay que atreverse. Ya después el resultado, pues hay muchas cosas en el camino y hay mucho en juego para que puedas quedarte y tener una carrera duradera como la que tuvo Guardado, por poner un gran ejemplo de estadía en Europa. Otro que estés un ratito nomás y termines regresando, ¿no? El caso de Macías, que estuvo muy poco tiempo y regresó. Pero yo celebro y apoyo que tengan esa apertura, esa ilusión, ese deseo, que vayan. Pero habrá quien le alcance, habrá quienes no. También hay que ser justos con el propio Huerta. Las lesiones lo afectaron mucho, lo condicionaron mucho. Las lesiones, se pierde el Mundial. Casi se pierde el Mundial. Ahora, decías una cosa de la que ahí quizá ya no estoy tan de acuerdo, que dices, todos No, hasta ahorita íbamos bien. Todos se lo pelean. No sé si al grado de peleárselo. Bueno, pues, pero donde llegue Chino Huerta sería atractivo para casi cualquier equipo del fútbol mexicano. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, en selección de los convocados, tú no veías otro futbolista, además del Chino Huerta, que fuera un extremo natural. No lo tuvo la selección, porque Quiñones no es un extremo, porque el Piojo Alvarado no era un extremo. O sea, no en esa posición. No, Alexis un poco, ¿no? Tal vez el más. Pero ni siquiera en Toluca juega como tal en esa posición. O sea, un extremo nato, por eso yo creo que ahí sí cobra más valor lo que te da el Chino Huerta, porque quizá es ese extremo nato que va por la banda, velocidad, línea de fondo, te mete un buen centro, una diagonal. Ya no hay tantos así. Quizá por eso es tan atractivo para varios equipos. De ahí a que se desvivan porque yo ofrezco más y cuánto, y yo pongo un peso más que tú. Ahí y con un plus, porque siempre fue centro delantero. Siempre fue centro delantero. Lo tiraron a la banda, lo hizo bastante bien y es un jugador que no pierde el gol. O sea, tiene gol. Claro. Tiene asistencia, tiene desequilibrio, tiene velocidad, habilidad, sacrificio, tiene muchas condiciones. Tiene más potencia que 1 contra 1, ¿no? O sea, menos regate, más potencia puede ser, ¿no? Más velocidad para ir a fondo que quitarse gente de encima, tal vez. No es tan habilidoso, me parece. Es un gran jugador, pero yo no lo veo como extremo natural para nada. Fue centro delantero y creo que no ha encontrado la posición. Nada que ver con Corona e Irving Lozano en su momento, por hablar de 2 extremos naturales, ¿verdad? Sí, Corona y Lozano. Ahí dice, son 2 extremos. Alvarado más o menos porque es un extremo que colabora mucho en otras zonas del campo. Huerta creo que no se ha definido bien en ese sentido, ¿no? Un extremo, pero no tan extremo. Pero en Pumas un centro delantero, ahí, Roberto, no tan centro fue donde mejor lo hizo. No, a Pumas le serviría muchísimo, mucho más que a la América. Por eso creo que
como equipo se beneficiarían más los Pumas, aunque a cualquiera podría venirle bien, unos más que otros. En algunos equipos no sería titular.